Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han caído como una bomba sobre Gaza. Conexión ganadera, el esquema Ponzi que en Uruguay atrapó inversores y la batalla judicial por los restos del negocio y un temblor de 5.5 sacudió a Guatemala son los temas que vamos a analizar hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, realmente un gozo estar con ustedes. Lo mismo decimos, Alberto. Saludamos a Ian Eises. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo estás tú? Contenta de tener el equipo completo, como siempre, porque a la distancia saludamos a través de Zoom a Carlos Manuel Orellana desde Guatemala. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Mucho gusto, saludos desde Ciudad de Guatemala. Muy bien, saludamos allí en los controles a Rodrigo Rincón, en las redes sociales Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de lo que ha dicho Donald Trump, cuyos dichos, según detalla el Jerusalem Post, han caído como bombas sobre Gaza y rompen la ortodoxia diplomática. Tras su toma de posesión el 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no empezó corriendo, sino volando. En un torbellino de medidas ejecutivas y declaraciones, Trump parecía decidido a marcar el tono de su presidencia no en sus primeros 100 días, sino en las primeras cientos de horas. Algunas medidas, como el bloqueo de todas las subvenciones federales, fueron impugnadas ante los tribunales y rápidamente anuladas. Este torrente de actividad está llevando a Estados Unidos por un rumbo muy distinto y no está claro todavía qué es real y qué son unas aspiraciones no más, qué políticas se mantendrán y cuáles se estrellarán contra las rocas dentadas de la realidad. Los comentarios de Trump sobre su deseo de que algunos países acojan a los refugiados de Gaza entran de lleno en esa categoría incierta. ¿Se trata de un plan concreto, una propuesta política seria o es solo otro ejemplo de Trump hablando sin filtro? Estos comentarios provocaron una reacción inmediata de Egipto, Jordania, la Autoridad Palestina y Hamás, diciendo, aunque cortésmente, que esto era imposible. Sin embargo, a pesar de esa resistencia, Trump redobló la apuesta 2 días después, afirmando que también había hablado del asunto con el presidente egipcio, al-Sisi, y que esperó que acepte alguna de ellas. En el fondo, Trump es un magnate inmobiliario que mira las cosas desde esa visión del mundo. Cuando un barrio está en ruinas, hay que trasladar a los residentes, reconstruirlos y luego traerlos de vuelta o encontrar un destino alternativo para el espacio. En esa misma lógica parecen fundamentarse sus ideas actuales sobre Gaza. Y ya estamos leyendo un artículo más bien de análisis, ¿no? De los dichos y acciones que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Era un artículo más largo de opinión en Jerusalem Post, sí. Que no ha dejado prácticamente Trump tiempo a reaccionar y cómo puede llegar a impactar todos estos decretos que ha firmado en estas últimas horas. Pero nos vamos a meter de lleno a lo que habló sobre Gaza, ¿no? Porque hizo declaraciones bastante radicales y además, bueno, con la visita, ¿no? del primer ministro Benjamín Netanyahu. Sí, todos lo vimos con asombro, los dos sentados ahí declarando que la idea de Trump es sacar toda la gente de Gaza, barrer la franja de Gaza con topadora y construir un balneario de lujo con hoteles Trump y mucho más. La verdad que realmente es una idea que solamente Donald Trump lo podría proponer. Y no solo en los países árabes, sino también Europa, la ONU, Rusia, China, se pronunciaron en contra de las ideas de Trump. Pero Trump no se deja impresionar por lo que dicen otros. Él dice, a todos les encanta mi idea, la aman. Aunque Trump indudablemente ve el potencial turístico y inmobiliario de la Franja de Gaza, creo que también sabe que no va a ser posible lograr lo que ahora está proponiendo. Pero plantear ideas que parecen absurdas hace que ideas menos absurdas lleguen a ser o parecer más lógicas. Si uno logra convencer al mundo que el traslado de la población de Gaza es una opción real y que los países árabes van a pagar por ello, quizás jamás estará dispuesto a negociar qué cambios quieren para que nosotros podamos quedarnos. Y los países del Golfo, que tienen mucho dinero, pero solo de la boca para afuera están dispuestos a cambiar la triste situación de los palestinos, quizás ante la amenaza de tener que recibir permanentemente a los palestinos, estarán dispuestos a ayudar con dinero y con hechos en la reconstrucción de Gaza, con tal que los gazatíes se puedan quedar allí. Y este concepto de plantear algo absurdo es lo que puede mover lo que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton
es un marco que encierra las ideas que son aceptables para la mayoría de un colectivo o de un grupo de personas. Y las políticas intentan de moverse dentro de esta ventana de lo que es aceptable. Porque plantear cosas que están fuera de esta ventana puede costar votos. Nadie va a votar a alguien que propone cosas locas. Uh-huh. Pero uno también puede intentar de mover esa ventana para hacer más aceptable sus propias ideas. Por ejemplo, alimentando el miedo de ideas que están en un extremo de esta ventana. Cuando uno realmente infunde el miedo acerca de una idea que está en un extremo, entonces la ventana se va a empezar a mover, alejar de estas ideas y va a moverse hacia otras ideas que uno quiere que la gente acepte. Otra manera de correr la ventana es lo que hace Trump, plantear como atractivo ideas que están fuera de la ventana para que la ventana de ideas se corra un poco en esta dirección. Nosotros todos somos inconscientemente influenciados por este marco de ideas que define lo que es aceptable. Este corrimiento de la ventana de Overton que hace posible que cambie la visión de la sociedad, también ha hecho posible que el aborto ya no sea un atentado contra la vida, sino considerado un derecho. Cada uno de nosotros es influenciado por el marco de ideas aceptables prevaleciente en su época y en su entorno. ¿Cómo era posible que la mayoría de los alemanes en su momento aceptaban la exclusión de los judíos de la sociedad durante el tiempo del nazismo? Poco a poco fueron aceptando ideas que ahora nos parecen aberrantes. El cristiano está en una batalla por la mente. Tenemos muchas ideas que recibimos de la ventana en la cual vivimos. Hay ideas que no son bíblicas, pero es lo que aprendimos de nuestro entorno. Nos parecen normales porque por mucho tiempo seguimos, según Efesios 2:2, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso es tan importante lo que nos dice Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos esto de transformar nuestra manera de pensar? ¿Cómo llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo? El Salmo 119, versículo 9, nos da una respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar la palabra no es tenerla en un armario, sino es leerla y obedecerla. La Biblia no es un libro de reglas y fórmulas, sino es la historia como Dios la describe, y al leerla y al meditar en ella, Dios define mediante su espíritu poco a poco nuestro marco de ideas, de lo que es bueno y lo que es malo. En la palabra de Dios nos vemos como Dios nos ve, y somos transformados, como dice 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Continuamos en la revista Radial. Vamos a hablar del Ponzi de las vacas. Como Conexión Ganadera atrapó a inversores y la batalla judicial por los restos del negocio. Información que tomamos de Diario El País de Uruguay, que señala que en el país con más vacas que habitantes, ese que se vanagloria de tener uno de los sistemas de trazabilidad más avanzados del mundo, que permite a un cliente de un restaurante europeo saber, si quiere, el campo por el que pasó el animal cuyo refinado corte de carne ahora está por comer, se fumaron más de $200 millones supuestamente destinados a vacas y terneros en un inesperado pase de magia en las narices de inversores, reguladores, medios de comunicación y productores agropecuarios. Si bien no empezó con un esquema Ponzi, terminó como un esquema Ponzi, dice el contador Ricardo Giovio, experto en situación de empresas en crisis. Su diagnóstico es desolador. Dice que cuando comenzó su trabajo el 6 de enero y conoció a los dueños, la empresa le informó que existía un desfasaje de unos $150 millones entre activos y pasivos. Pero que simplemente haciendo correr el sistema informático aparecieron $80 millones más de deuda. La falta de información es tal que el margen de error, según el contador, es de unos 30 millones más arriba o más abajo. Cuando le preguntaban a uno de los dueños de Conexión Ganadera cómo era posible mantener un 8% de rentabilidad en un negocio que a duras penas llegaba a 4%,
sacaba a relucir su poder de convencimiento, ese por el que ahora a viva voz lo tildan con el adjetivo que durante años se guardaron para la esfera privada: charlatán. Vamos a hablar, Alberto, de Conexión Ganadera. Entonces, esta empresa, que está siendo investigada sobre todo por cuántos inversores han sido damnificados, ¿no? Sí. En realidad, el problema en Uruguay abarca 3 empresas de fondo de inversiones. Todas, las 3 se enfocaban en el rubro ganadero: Grupo Larrarte, República Ganadera y el último, que es el que ustedes mencionaron, Conexión Ganadera. Los fondos de inversión ganadera se fundan allá, especialmente en lo que concierne a Conexión Ganadera, por el año 1999. Entre 4.200 y 4.300 inversores habrían perdido alrededor de 250 millones de dólares. Una cifra realmente interesante. Bueno, ¿qué hacían estos grupos? Captaban ahorro privado para invertir en ganado, el cual se criaba, se engordaba y se enviaba a frigoríficos o a la exportación. De los 5 socios, Pablo Carrasco y Gustavo Basso eran los administradores en lo que está relacionado a Conexión Ganadera. Eran las cabezas más importantes de 2 grupos familiares. Gustavo Basso era propietario de un comercio de intermediación ganadera o negocios rurales y propietario de Cambio Barsi, localizado en el centro sur del país de Uruguay, en el departamento de Florida, pero también era propietario de un frigorífico, Bamidal, en el centro del país, en el departamento de Tacuarembó, en la ciudad de Paso de los Toros. El otro socio, Pablo Carrasco, era propietario de Hernandarias. Mire qué interesante el nombre. Hernandarias fue el español que introdujo la ganadería en el Uruguay. Y él se encargaba de comprar campos para gestionar ese ganado que se compraba. Compraba campos o arrendaba. Y tenía una marca o línea de carne premium llamada Stradivarius, como el violín. Ahora, solo para entender el tamaño, debemos decir que a través de Hernandarias se administraba más de 2.000 hectáreas de campos propios. El sistema era que se firmaba un contrato de inversión de 16 cláusulas, entre las que se encontraba la obligación de Hernandarias de hacerse cargo de la pérdida y los costos asociados en caso de muerte o desaparición del ganado. Esta empresa ofrecía una rentabilidad, en el artículo decía del 8%, otros hablan de un 11%, en el grupo Larrarte era un 11%, cuando la realidad indica que los negocios del campo no sobrepasan un 4% anual. ¿Qué pasó con esta empresa? ¿Por qué cayó, si bien no era al principio así en un esquema Ponzi o en una bicicleta piramidal? Es que la empresa al final intentaba pagar los intereses prometidos a los inversores con dinero de otros inversores más nuevos, quienes garantizaban la liquidez de estos contratos. Hay un principio que funciona en cualquier parte del mundo, lamentablemente. Si te ofrecen una ganancia muy superior a la media de lo común, bueno, hay algo que se llama sentido común. Tú tenés que desconfiar. ¿Hay una fórmula infalible para que tu dinero crezca? Sí hay una fórmula infalible, pero es de muy largo plazo. Y esa fórmula incluye trabajo duro, ahorro para capitalizarte y luego invertir para producir. Todo esquema Ponzi siempre atrapa a muchas personas. ¿Por qué? Porque en el ser humano está el deseo innato de enriquecerse sin esfuerzo. Y, estimado oyente, enriquecerse sin esfuerzo, sin transpirar, no funciona, nunca va a funcionar. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Deberíamos, y ahora quiero hablarle un poquito a nuestros hermanos en Cristo, qué importante es que escuchemos la voz de Dios a través de Pablo,
En el mismo capítulo dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tú, estimado oyente, no conoces de un negocio, no te metas, a menos que estés dispuesto a aprender, a asumir los riesgos y paso a paso. Dime, ¿cómo puedes confiar en un extraño? Por más que te parezca confiable. Creyente, antes de hacer un negocio, antes de hacer una inversión, tú tienes una llave que es para ti y que es muy importante. ¿Cuál es esa llave? Ora, consulta a Dios, pero también busca información. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de este temblor de 5.5 que sacudió a Guatemala en la madrugada del miércoles. Según informa Diario El País, un temblor de magnitud 5.5 se registró a la 1 de la mañana del 5 de febrero. Internautas reportaron que el temblor fue sensible en varios puntos del país. El sismo tuvo una profundidad de 21 kilómetros. Lo sucedido ha causado alarma entre los guatemaltecos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que la distancia epicentral fue a 60 kilómetros de Mazatenango, a 61 kilómetros de Retalhuleu y a 90 kilómetros de Escuintla. A la 1 de la mañana con 22 minutos, el INSIBUME reportó otro sismo de magnitud 4.5. Ambos registraron su epicentro en el Océano Pacífico. Según información preliminar, se reportaron daños materiales en la sala de espera y maternidad del Hospital Nacional de San Marcos. Este sismo y la réplica hicieron recordar a los guatemaltecos el terremoto del 4 de febrero de 1976 que devastó a Guatemala y que dejó miles de muertos. Vamos a hablar de este sismo o de este temblor, Carlos, no sé si vos lo llegaste a sentir. Felizmente no hay heridos o por lo menos no hay muertos. Eso es lo que hay que, de alguna manera celebrar, entre comillas. No sé si hay heridos, si tenés más información sobre esto. Ciertamente, en verdad no te podría decir. Ajá. No he tenido tiempo de verificar, pero de alguna manera los guatemaltecos nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con los temblores y los terremotos también. Y es que lo interesante de esta nota para ustedes y para nuestra audiencia es que este 5 de febrero, la municipalidad de la ciudad de Guatemala había planificado hacer ¿cuál es la palabra? Un ensayo, sí. Tal vez me ayudan ahí. Simulacro. La palabra es un simulacro de grandes proporciones para conmemorar los 49 años de ese terremoto de 1976. Y en la madrugada de ese día, porque el simulacro se había planeado para creo que las 9 o 10 de la mañana, a la 1 de la mañana tuvimos un temblor bastante fuerte. Tú me preguntabas si lo sentí, y en efecto, yo lo sentí. Tengo un sueño bastante pesado, pero desperté unos instantes antes y sentí bien cómo la cama brincaba y la casa se mueve, todo cruje, hay un silencio preocupante en el ambiente, solo se escucha y pues tuve que despertar a mi esposa porque uno nunca sabe, y quiero hacer énfasis en eso, uno nunca sabe la duración del movimiento de la tierra. Yo era un niño en 1976 cuando se dio ese terremoto. Fue un punto de inflexión en la historia de Guatemala, en la historia moderna. Miles de personas murieron, miles de casas fueron destruidas y una generación, podríamos decir, quedó marcada por ese evento de febrero. Es interesante también mencionar que cíclicamente en nuestro país hay esta actividad telúrica cuando se da como que el cambio de temporada. Estamos saliendo de la temporada de frío para empezar los tiempos de verano. Ya estamos viendo a lo lejos Semana Santa, y Semana Santa aquí en Guatemala es el verano, son nuestras vacaciones de verano.
Y he observado también que cuando empiezan las primeras lluvias, no sé, como que la tierra se contrae o hay algún tipo de movimiento subterráneo y también se dan los temblores. También es importante en este contexto de esta nota mencionar que Guatemala, particularmente Guatemala, está en la convergencia de 3 placas tectónicas. Es decir, nosotros estamos en el ojo del huracán, literalmente, en cuanto a temas de temblores y terremotos. Nosotros que hemos crecido en ese ambiente, pues en algún momento ya más o menos sabemos la rutina, que hay que protegerse bajo las mesas o de los escritorios, en los marcos de las puertas, que es importante no salir corriendo de las casas, no entrar en pánico. Los temblores y los terremotos es una maravillosa oportunidad para practicar el dominio propio, les puedo decir. Pero esta mañana yo quiero hablar y pensaba en las notas que nuestros compañeros han compartido este día. Ciertamente Donald Trump está generando terremotos en la vida política, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y este terremoto financiero que está ocurriendo en el Uruguay. Aquí en Guatemala, pues también tenemos otro tipo de terremotos, pero en nuestra vida, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir de terremotos, nos guste o no nos guste. Cuando alguien le dice que tiene cáncer, ciertamente su vida cambia drásticamente. Cuando los hijos se enteran que sus padres se están divorciando, es otro terremoto y es algo que deja marca y deja huella en la vida de las personas involucradas. Cuando una empresa quiebra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga posibilidad de terremotos. Nuestra vida está rodeada de esos terremotos y también quiero mencionar, poco conocido, pero en Guatemala, a partir del terremoto de 1976, hubo un avivamiento entre las iglesias en nuestro país, hubo un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque se juntaron dos temas principales, el conflicto armado interno, la guerra entre el gobierno y la guerrilla izquierdista comunista que quiso tomar el poder, y este terremoto a mediados de la década de los 70. Fueron 2 eventos, 2 situaciones que forzaron a la gente a ver la vida desde otro punto de vista. Nosotros vivimos confiados todos los días. Nosotros vamos por la vida tomando decisiones, disfrutando, sufriendo, pero perdemos de vista que en cualquier momento puede haber un terremoto emocional, espiritual, en temas de salud, las finanzas, en la política de nuestros países. Y la palabra terremoto, al menos en la versión Reina Valera 60, es una palabra que aparece varias veces y en el libro de Apocalipsis se habla de terremotos. Yo quiero recordar algo que cuando en nuestro país se dan los temblores, porque aunque no fue terremoto, sí es algo muy desagradable estar y ver que uno no tiene el control. ¿Cuántas situaciones enfrentamos en la vida donde nos damos cuenta que no tenemos el control, que el piso se nos mueve? Y quiero leer algo en lo que yo he encontrado mucho consuelo y quiero compartirlo con todos ustedes. Son las hermosas palabras del Salmo 46 y sus primeros 3 versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amigos, este día yo quiero animarles a que preparemos. Cristo viene pronto y en verdad va a ser un terremoto inimaginable. La vida en este mundo va a cambiar de como la conocemos. Quizás, no sé, en algún punto de tu futuro cercano te pueden dar una mala noticia. El doctor, tu contador, hablaban de un contador especializado por ahí. ¿Qué sé yo? Los terremotos están ahí, pero qué bueno que tenemos un Dios fuerte, sólido y firme, que vive y que reina en un trono inconmovible.
Un cálido y fuerte abrazo para ustedes desde Ciudad de Guatemala y hasta la próxima. Estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian y a Carlos por los comentarios y reflexiones en este programa. A todos ustedes por los mensajes que no han llegado en estos últimos días. Voy a comentar algunos. Por ejemplo, Margarita de Montevideo nos escribía: muchas gracias. Después de escucharle, más agradecida por lo que de otra forma no llegamos a conocer. Abrimos los ojos, dice ella, para ser muy cuidadosos con tanto adelanto que cautiva a muchos. Que el Señor los guarde y proteja. También nos escribe Elaine Vaca de Bolivia, dice: Dios los bendiga poderosamente. La revista Llamada de Medianoche, como siempre, es de gran bendición para todos nosotros. Hay personas que la esperan para informarse mejor. Gracias por ese trabajo tan excelentemente hecho, dice ella, así que Dios les bendiga. El saludo entonces y las bendiciones para Elaine. También para Luis Napoleón Mejías Carvajal, que nos escribe desde Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, y dice lo siguiente: como cada viernes, espero con ansia su buen trabajo con la revista radial de Llamada de Medianoche. En estos días he estado escuchando como hace años sus estudios en su página web, comenzando por el muy hermoso Las 5 piedras de David de Norbert Litt, que gratos recuerdos me vienen a la memoria de la primera vez que los escuché. El saludo también para Ana Élida de Panamá, también para Perla López de México. Saludos para Mauricio Aquino de Montevideo, que escribe: brillantes reflexiones, hermanos, gracias por compartirlo fielmente. También saludos a Roberto, que nos escribe desde El Salvador. Él dice: los que negocian con la sangre de un ser humano es más que un animal, son abortos de la tierra. Estamos hablando, y él hace referencia al programa anterior allí, opinando al respecto. También nos escribía María Cecilia Adrán de Mar del Plata, Argentina, así que el saludo para ella. Y algunos comentarios en YouTube que nos llegaron, por ejemplo, de Ever López Rodríguez, también de Antonio Luis Coca, que dice: gracias por toda la información internacional que hoy fue brindada. Y por último, también Mario nos escribía: felicitaciones y bendiciones por su programa tan necesario para tener un norte en este mundo convulsionado. A todos ustedes, gracias por tomarse el tiempo para escribir tan lindos mensajes. Como todos ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99000540 o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos. Que pasen muy bien.